Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo video que es presentado por Mayra Mueces, Samantha Reyes y Yorky Romero, el cual tiene como tema la pedagogía social crítica. Bien, la pedagogía social crítica. En el 1844, Quintana señala que los autores posteriores de esa época, en el 1945, fueron pedagogos y dijeron que la pedagogía social era una disciplina que proporcionaba la sistematización y el análisis amplio de los campos del trabajo social. Y dentro de esos autores se destacan varios, como está Molly White, Giskes, Klaus, entre otros, que más adelante mi compañera lo estará mencionando, quienes a partir de 1968 elaboraron una pedagogía social crítica que se propone a una revisión, ya sea de la sociedad y de la educación, como estábamos hablando de temas anteriores, como de los conflictos pasados. Esta pedagogía consta y tiene por objetivo ayudar a resolver los conflictos planteados de esa época. En esta época se publicaron libros, obras, como la de Rose, sobre la pedagogía social y su teoría, la cual aparece en diversos trabajos relacionados de formas importantes de lo que es la pedagogía social. Y como representante de esta etapa, desde la óptica de la pedagogía crítica, hacemos especial alusión a Klaus y a Kahneman, el cual mis compañeros le van a estar hablando más adelante sobre ese tema. La teoría crítica se denomina así porque se ocupa de elaborar con un carácter reflexivo y crítico, es decir, la conexión que existe entre la educación y la estructura social, que también intenta profundizar los valores subyacentes de las instituciones educativas y en el mundo tradicional, que pasa a la realidad. Por eso, mientras en el transcurso de la lectura y de lo que ya hemos estado hablando de los temas anteriores, la escuela y las prácticas que ocurren en lo que es la crítica ideológica de la realidad se enfoca en que de manera peculiar podamos entrarnos a la práctica educativa, lo cual ha llevado a tener una gran incidencia en lo que es la educación durante décadas. Y de ese modo especial, la educación social. Y según, más bien va perdiendo fuerzas en la actualidad, porque donde se va conviviendo de gran pluralismo y convenciones diferentes, de sociedades diferentes y culturas diferentes. Aquí entramos en los rasgos que caracterizan la pedagogía social, que se debe de partir de una situación concreta, es decir, dar importancia a las diferencias culturales y tienen en cuenta las memorias históricas. También es autocrítica y se usa la reflexión de colectivo como criterio de valoración de la práctica. Por eso, como les decía anteriormente, que la educación y la práctica de la sociedad y la pedagogía crítica van de la mano. Y es lo que hemos estado diciendo en temas anteriores de la pedagogía social y la pedagogía social crítica. También se caracteriza por deber superar los aspectos sociales que impiden la evolución. O sea, que la pedagogía crítica se basa en ayudar a resolver los problemas que estaban con las diferentes culturas sociales y educaciones pobres. Debemos de saber que la pedagogía crítica es comunicativa y consensual. En la pedagogía social, como teoría crítica, se parte de un principio de las formas individuales, que corresponden básicamente a los comportamientos sociales y estructuras sociales, ya sea de una sociedad determinada, y tienen entre sí una dependencia funcional. En fin, la pedagogía social crítica es la formación de sociedad. En fin, que se dice que la pedagogía social crítica es la formación de la sociedad actual, es decir, en el sentido de que lleva a cabo las prácticas de ideas que están determinadas en las constituciones de la sociedad, ya sean democráticas, por igualdad, en fin, bienestar y libertad para todos, como decía Guy Sadet. Y su meta consiste en llevar a cabo una educación emancipatoria en su proceso dinámico, ya sea atendiendo al sujeto con sus problemas individuales, deseos, ideas y experiencias biográficas de su vida, para solucionar problemas que aparecen en nuestra sociedad moderna. Aportaciones de Klafki a la pedagogía social crítica. Klafki fue un reconocido pedagogo alemán nacido en 1927. Fue conocido por su contribución a la pedagogía crítica y su enfoque en la educación como una ciencia crítica. Klafki se destacó por su intento de desarrollar una teoría pedagógica basada en la crítica de la sociedad y en la búsqueda de una educación emancipadora. Klafki se alejó de la concepción tradicional de la pedagogía como una ciencia del espíritu o una disciplina puramente teórica y propuso una perspectiva más crítica y comprometida con la realidad social. Consideraba que la educación debía tener como objetivo principal la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, capaces de comprender y transformar su entorno. Para Klafki, la pedagogía crítica implicaba o implica una mirada profunda y analítica sobre la sociedad y la cultura, así como una comprensión de las dimensiones políticas y éticas de la educación. Además, resaltaba la importancia de la autonomía relativa de la pedagogía, lo que implica que esta ciencia debe tener su propia voz y perspectiva, sin subordinarse completamente a otros campos o intereses. Klafki propuso conceptos claves como la formación de la conciencia política, la educación para la autonomía y la educación como emancipación. Su enfoque pedagógico se basaba en la idea de que la educación debe proporcionar a los individuos las herramientas necesarias para comprender y criticar la realidad social, promoviendo así la participación y la transformación de la sociedad.
La experiencia personal de Klafki durante el régimen del nacional-socialismo en Alemania tuvo un impacto significativo en su perspectiva pedagógica y en su búsqueda de la emancipación. Recordemos que el nacionalsocialismo, o comúnmente acotado al nazismo, fue la ideología de extrema derecha del régimen que gobernó Alemania entre 1933 a 1945, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolfo Hitler. Klafki vivió en una época en la que el nacionalsocialismo ejerció un dominio autoritario y opresivo durante la sociedad alemana. Esta experiencia le llevó a cuestionar el poder y la dominación del hombre sobre el hombre y a buscar una forma de educación que promoviera la reflexión crítica y la mejora de la realidad. En su enfoque pedagógico, Klafki defendió la idea de que la educación debe ir más allá de la simple transmisión de conocimientos y habilidades y debe involucrar a los estudiantes en un proceso de reflexión y análisis de la realidad social. Consideraba que la tarea tanto pedagógica como político-social era reducir la dominación y fomentar la emancipación a través de la educación. Para Klafki, la reflexión crítica de la realidad era fundamental para la transformación social. Creía que los individuos debían ser capaces de cuestionar las estructuras y normas existentes y trabajar para mejorarlas en beneficio de una sociedad más justa y equitativa. La ciencia de la educación alemana, como señala Roy, empezó a incorporar en sus teorías argumentaciones básicas de la teoría crítica a partir de finales de 1980, orientándose cada vez más hacia el concepto de la emancipación. Durante ese periodo hubo un cambio en la perspectiva pedagógica hacia la consideración de la emancipación y la madurez social como componentes importantes de la educación. En lugar de enfocarse únicamente en la madurez individual, la pedagogía crítica comenzó a reconocer la interdependencia entre el individuo y la sociedad. Se argumentaba que la madurez individual solo puede alcanzarse plenamente en una sociedad madura y justa. Esta perspectiva implica que el análisis y la crítica de la sociedad se vuelven temas centrales en la reflexión pedagógica. En lugar de considerar al individuo como un ser autónomo y aislado, la pedagogía crítica reconoce que los individuos están condicionados por su entorno social y las estructuras de poder que existen en él. Por lo tanto, se hace necesario analizar y cuestionar estas estructuras sociales para comprender cómo influyen en la educación y en el desarrollo de los individuos. La teoría crítica en la educación busca promover la reflexión crítica y la conciencia social en los estudiantes. Busca empoderar en los individuos para que puedan comprender y cuestionar las desigualdades, las injusticias y las dinámicas de poder en la sociedad y trabajar hacia la transformación y la construcción de una sociedad más justa. Según Roy, la teoría crítica comparte con otras teorías el objetivo de comprender la posición del individuo en su condición social. Sin embargo, se diferencia de otras teorías en el sentido de que desarrolla sus categorías a partir de la proyección de un estado social deseable, aunque no lo defina detalladamente. La teoría crítica busca analizar y criticar las condiciones negativas e injustas de la sociedad actual, con el fin de promover una transformación hacia un estado social más justo y equitativo. Aunque no se establezcan especificaciones detalladas sobre cómo sería ese estado social deseable, se trata de una teoría comprometida en la lucha contra todas las formas de opresión y en la defensa de la libertad, la felicidad y el orden racional en la sociedad. Es importante destacar que la teoría crítica no solo se limita al análisis de las condiciones sociales negativas, sino que también busca proporcionar una visión alternativa y constructiva para superar esas condiciones. A través de su crítica y negación de las injusticias y opresiones presentes en la sociedad, la teoría crítica busca generar conciencia y acción para lograr cambios sociales significativos. Klaus Mollenauer, representante de la pedagogía social crítica. Klaus Mollenauer fue un reconocido pedagogo alemán y se le consideraba como un importante representante, se le considera un importante representante de la pedagogía social crítica. Este desarrolló contribuciones significativas a la teoría y práctica de la educación, especialmente en el ámbito de la pedagogía social. Klaus ha abordado temas como la relación entre educación y sociedad, la importancia de la pedagogía social en la formación de la identidad y el desarrollo humano, y la necesidad de una educación emancipadora que promueva la autonomía y la crítica social. Sus ideas se han centrado en la importancia de comprender y abordar las condiciones sociales, culturales y políticas que influyen en la educación y en la vida de los individuos. Mollenauer ha abordado la problemática de la adolescencia y la juventud desde una perspectiva crítica, centrándose en los desafíos y conflictos que surgen en el ámbito extraescolar, en el contexto de las sociedades modernas. Mollenauer reconoce que la educación no se limita únicamente al ámbito escolar, sino que también se da en el entorno social y en las interacciones entre adultos y jóvenes. Desde su enfoque crítico, considera que la acción pedagógica implica una relación entre adultos y jóvenes que permite el diálogo y la problematización de la vida cotidiana. Él entiende que es necesario analizar y discutir los conflictos y desafíos que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual, promoviendo un espacio de reflexión y consenso. Aboga por una pedagogía que promueve la participación de los jóvenes, fomentando su capacidad de análisis crítico y su empoderamiento. Reconoce que los jóvenes son agentes sociales con sus propias experiencias, perspectivas y necesidades, que su voz debe ser escuchada y valorada en el proceso educativo.
Si bien Klaus destaca la importancia del sujeto como protagonista en la interacción pedagógica, es válido plantear algunas objeciones o consideraciones adicionales desde otras perspectivas. Por ejemplo, desde el contexto social. Mientras Moyenauer enfatiza en el protagonismo del sujeto, es importante reconocer que el individuo no existe en un vacío, sino que está influido por su contexto social. Otros enfoques pedagógicos pueden argumentar que la interacción pedagógica no se limita únicamente a la relación entre el sujeto y el pedagogo, sino que también se ve afectada por las estructuras sociales, culturales y políticas más amplias. También están las influencias externas. La teoría de Moyenauer puede pasar por alto el impacto de las influencias externas en la interacción pedagógica. Otros enfoques pueden argumentar que el sujeto no es el único protagonista, sino que también se ven involucradas dinámicas y relaciones poderosas que pueden afectar el proceso educativo. También está la relación dialógica. Moyenauer resalta la importancia del diálogo y la reflexión crítica en la interacción pedagógica. Sin embargo, algunas objeciones podrían señalar que el enfoque de Moyenauer podría no abordar adecuadamente el desequilibrio de poder en las relaciones pedagógicas, especialmente cuando se trata de las relaciones asimétricas entre el pedagogo y el sujeto educativo. Estas objeciones obviamente no invalidan la teoría de Klaus, pero pueden enriquecer la discusión al considerar diferentes perspectivas y enfoques que tienen en cuenta factores más amplios y complejos en la interacción pedagógica. Estas citas que pueden ver aquí, atribuidas a Pokowitz y Alter, enfatizan la función de la teoría crítica en la comprensión de las relaciones entre valores, intereses y acciones, así como en la transformación del mundo en lugar de simplemente describirlo. Estas citas destacan la necesidad de una teoría crítica que tenga una visión amplia, no dogmática, sino crítica, y que se base en el respeto de las capacidades o por las capacidades intelectuales y sociales de los desposeídos, como bien menciona la lectura. En el contexto de la pedagogía y la educación, la teoría crítica busca analizar y cuestionar las estructuras de poder y las desigualdades sociales presentes en los sistemas educativos. Va más allá de una mera descripción de la realidad educativa y se centra en la reflexión crítica, la transformación y la búsqueda de la justicia social en la educación. En conclusión, ya en este tema, la pedagogía social crítica, promovida por teóricos como Klafki o Klaus, se caracteriza por su enfoque en la reflexión crítica de la sociedad y la educación. Esta corriente pedagógica busca superar las desigualdades y las injusticias sociales a través de la transformación de las estructuras de poder y la búsqueda de la emancipación y la justicia social. Esta pedagogía social reconoce que la educación no es un proceso neutral, sino que está influenciada por las relaciones de poder existentes en la sociedad. Por lo tanto, busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis crítico, la conciencia de las condiciones sociales y la participación en la transformación de su entorno. El objetivo principal de la pedagogía social crítica es fomentar la autonomía, la responsabilidad y la conciencia social en los individuos para que puedan cuestionar y transformar las estructuras sociales injustas. Esta pedagogía se basa en la reflexión crítica de la realidad, el análisis de las relaciones de poder y la promoción de la justicia social como principios fundamentales de la educación. Posibles ámbitos de la pedagogía social. Bueno, miren, para ser coherentes con lo dicho anteriormente y los demás temas, teniendo en cuenta la premisa de la concepción de la pedagogía, de educación social y las disciplinas flexibles, abierta y dinámica a este tema de lo que es la pedagogía social crítica, nos centramos en los ámbitos de la pedagogía social, el cual se basan en estos siguientes escenarios que le voy a estar mencionando. El primero de estos son escenarios relacionados con personas mayores, ya sean personas adultas, personas mayores con autonomía. Las personas mayores con autonomía son los que dependen de su propio trabajo. Sigue el sector de la población adulta desempleada, personas que por lo general tienen diversas necesidades de formación y de atención. Está el ocio y el tiempo libre para los adultos, que ya son todo tipo de colectivos adultos que se relacionan con familias jóvenes, los adultos en general. Está lo que es colectivos con necesidades especiales, ya sean adictos a las drogas, personas con necesidades específicas, desempleadas, inmigrantes, campesinos, entre otros. También está el segmento de la población de la mujer. Mujeres que por lo general son maltratadas, muestran necesidades específicas, mujeres que son amas de casas, madres que están incomunicadas, no pueden trabajar, entre otros. La población de la juventud, que están los jóvenes en general, desempleados, jóvenes con problemas de integración y justicia. Y por último está el ámbito del sector de la población infantil, que son los niños en general, niños escolarizados, niños que no tienen oportunidades y demás. Pedagogía social en América Latina. La pedagogía social en América Latina ha tenido un enfoque en la transformación social y la lucha contra la desigualdad, pobreza, la exclusión social, la violencia, desplazamientos, entre otros. La educación social fue un fenómeno reciente, el cual se encuentra en esta región un ambiente predispuesto a ampliar sus conocimientos y mejorar las diversas problemáticas que se encontraban en ese entonces, tales como la pobreza, desigualdades, exclusión social, violencia, desplazamientos, entre otros.
Algunos aportes teóricos sobre la pedagogía social en América Latina. Tina 2011 nos describe que los desarrolladores prácticos y experiencias sobre la pedagogía social en América Latina desde a mediados de los años 60 están referidas a propuestas reconocidas como la educación popular de Pablo Freire. El pensamiento de Paulo Freire se constituye en un referente y en una tendencia a nivel mundial dentro del ámbito educativo. Por medio de su reconocida obra pedagógica, aportó de manera integral al estudio de la problemática educativa. Freire centró su trabajo en colectivos oprimidos marginados, desempleados, analfabetas, pobres, etc., logrando con ellos y en ellos una liberación de sus condiciones. Sus obras más destacadas encontramos La pedagogía del oprimido, La educación como república de libertad, extensión y comunicación, y Una ventana de libros escritos. También los aportes de Paulo Freire a la educación son básicamente tres, y en primer lugar tenemos el rol protagónico del educando. En segundo lugar, la investigación participativa, argumentando que la educación es un proceso de praxis, reflexión, acción. Y por último, la concepción metodológica, dialéctica, que orienta el proceso global de la transformación social. La influencia del paradigma pedagógico de Paulo Freire ha sido de gran importancia en todos los niveles de los sistemas educativos. A partir de esta se han creado fundaciones, instituciones, centros educativos, entre otros. Otro sociólogo que no podemos dejar de lado es Orlando Fals Borda, el sociólogo y educador colombiano, quien a la segunda mitad del siglo XX aportó ideas sociológicas, políticas y educativas. Todo esto por medio de su propuesta de investigación participativa IAP, lo que generó una gran influencia en los investigadores sociales y educativos. Muchas gracias por escucharnos y hasta aquí nuestra exposición.